Bueno, vamos a revisar ahora este ejercicio que está acá, ¿ya? Y que me interesa bastante hacerlo, digamos, paso a paso, ¿ya? Y para despejar normalmente algunas confusiones que se producen, sobre todo con el tema de las condiciones iniciales, ¿ya? Que habitualmente es una fuente, como decía, de confusión en desarrollo, todavía más cuando tenemos acoplado, ¿ya? Esto es un ejercicio con una dificultad comparable a lo que es una evaluación, ¿ya? Y bueno, vamos a ver entonces de qué se trata. Entonces yo me voy a ocultar, mientras para poder maximizar la pizarra, me voy a ocultar mientras se desarrolla acá este ejercicio. Ya, entonces tenemos lo que es este circuito, donde aquí tenemos varios elementos que hay que notar a priori. ¿Ya? Primero, tenemos una fuente de corriente continua, ¿ya? Lo cual significa que vamos a tener un régimen permanente en corriente continua antes del cambio en el interruptor. Luego el interruptor nos tiene que provocar necesariamente un transiente, y luego ese transiente tiene que, en la práctica, extinguirse, llevándonos a un nuevo régimen de corriente continua. Todo eso, entonces, estos regímenes permanentes de corriente continua, sabemos que es debido, entonces, a la fuente. Ahora, tenemos acá el interruptor, ya es muy importante, dice que el interruptor cambia de posición en t igual 0. Entonces, en este ejercicio no nos dan las condiciones iniciales explícitamente, sino que vamos a tener que encontrarlas, ¿ya? Y tenemos acá, por supuesto, la presencia de la bobina acoplada, ¿ya? Entonces es interesante notar, aquí están marcadas la corriente I1 e I2, ¿ya? Entonces es interesante notar de que la corriente que circula en la malla 2 se va a deber exclusivamente al acoplamiento, ¿ya? En ausencia entonces de una fuente en la malla número 2, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Se nos pide la corriente en esa resistencia y se nos pide el voltaje en esa resistencia, ¿ya? Ahora, la primera parte entonces de la solución del ejercicio tiene que pasar por encontrar las condiciones iniciales. Para eso, entonces, dibujamos el circuito para t menor que 0. Entonces tendremos lo siguiente. Tenemos aquí entonces nuestra fuente de voltaje, 20 volts. Ya tenemos acá la resistencia de 9. Aquí está lo interesante en el fondo, ¿ya? Acá en t menor que 0 el switch está conectado de esta manera, por lo tanto la rama de abajo no tiene ninguna conexión. La resistencia de 1 ohm, ¿ya? Y por efecto de estar en un régimen permanente, ¿cómo sabemos que está en un régimen permanente? Nosotros suponemos que el circuito para t menor que 0 está en el mismo estado, por algunas decirlo exageradamente, quizás como de la prehistoria, ¿ya? Entonces, bueno, voy a elegir esto acá, que se vea mejor. Ahí está. Por lo tanto, la bobina 1, ya en la bobina 1, esto vamos a notar acá, L1, L2. En la bobina 1 tenemos el efecto de un cortocircuito, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros energizamos una bobina con corriente continua, vamos a tener, o hubo en algún momento, un transiente inicial, pero luego eso tiende a convertirse simplemente en un cortocircuito, ¿ya? Y aquí se produce un tema que, digamos, por ejemplo, el semestre pasado causó bastante confusión, por eso lo quería interesar sobre este ejercicio. Es decir, para la malla 2 tenemos dos alternativas. O la escribimos así, con la terminales abiertos en la bobina 2, o bien escribimos acá la bobina 2, pero tenemos que indicar explícitamente, ya, aquí tenemos la resistencia de 7, 5, tenemos que, y aquí está la corriente I2, pero en 0 menos, es decir, la corriente que hubo en la malla 2 justo antes del cambio. Asimismo, aquí vamos a tener la corriente que hubo en la bobina 1 antes del cambio, que sería 0 menos. Entonces, ¿cuál es el tema? Los alumnos, obviamente, bueno, nosotros les enseñamos que en régimen permanente la bobina se convierte en un cortocircuito,
Pero el tema es el siguiente, en régimen permanente no funcionan los acoplamientos, porque para que el acoplamiento magnético sea válido tengo que tener corriente variable en el tiempo. Por lo tanto, la corriente I2 en 0 menos, acá no circula corriente. No puede circular corriente, ya que como yo no, la bobina 1, al estar en corriente continua, no puede inducir corriente en la bobina 2, y estamos suponiendo que cualquier transiente se extinguió hace mucho tiempo atrás, entonces la corriente 2 en 0 menos tiene que ser 0. No hay nada que le dé vida a la malla 2 en el fondo. Entonces, I2 en 0 menos es 0, y que va a ser lo mismo que la corriente de la bobina en 0 y la corriente de la bobina en 0 más. ¿Vale? Ahora, respecto obviamente a la bobina 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que 9 ohms más 1 por la corriente I1 en 0 menos tiene que ser igual a los 20 volts, están acá. Por lo tanto, la corriente I1 en 0 menos tiene que ser igual a, obviamente, 20 partido por 10, es decir, 2 amperes. Y en la misma corriente en 0, perdón, en la misma corriente en 0 y en la misma corriente en 0 más. Por lo tanto, ya tenemos entonces que la corriente 1 de la bobina 1 en 0 menos, en 0 más es 2 amperes acá. Y tenemos que la corriente 2, es decir, la bobina 2 en 0 más es 0 amperes. ¿Ya? Así que importante la consideración que acabamos de establecer. ¿Ya? No podemos tener, como no se induce magnéticamente corriente entre las bobinas, si una de ellas está en régimen permanente, significa entonces que la bobina 2 no, a ver, para decirlo, la bobina 2 no podemos, entre comillas, papeadamente anotarla ahí como un cortocircuito, porque no está en cortocircuito, de hecho no está conduciendo corriente. ¿Ya? Entonces podemos anotar, como mostré antes, como dos contactos abiertos, o señalar explícitamente que la corriente, ¿y esto a qué se debe entonces? Porque L1 está en corriente continua, por lo tanto, no induce en bobina 2. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces resuelta ya el tema de las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer espacio acá para que podamos seguir con lo que es... Ah, no, voy a dibujar el circuito acá abajo. Entonces tenemos, para lo que es ahora la segunda parte, ya tenemos resuelto entonces de T menor que 0. Vamos ahora a qué pasa con T mayor que 0. Ojo, al hablar de mayor que 0 estoy hablando de transiente realmente, porque para T mucho mayor que 0 en realidad llegamos a otro circuito que es el no régimen permanente de la bobina 1 nuevamente en continuo. Entonces esto correspondería ahora a lo que sería el transiente. Y por lo tanto ahora procedemos a dibujar el circuito con la posición obviamente del interruptor cambiada. ¿Ya? Entonces, habida la cuenta entonces que en T mayor que 0 esta parte del circuito queda desconectada, no la voy a dibujar solamente entonces la parte de acá que es la que sí queda conectada. Entonces tendríamos acá nuestra fuente, 20 volts. Ah, no, perdón, no tenemos la fuente porque dije que no la vamos a dibujar. Ya. Tenemos entonces básicamente esto, aquí está conectado nuestro switch. Tenemos entonces voy a dibujar acá. Ahí. Ya, tenemos entonces la resistencia de 1. Ahora sí nuestra bobina vuelve a ser bobina, entre comillas. Tenemos acá entonces los 2 Henry de acoplamiento. Tenemos acá circulando entonces nuestra corriente I1 de T. Luego tenemos la segunda bobina, acoplamiento,
esta es de 8 Henry, y tenemos un mutuo de 4 Henry, ahí, entre ambas. Y ahora, para efecto de las corrientes, podemos perfectamente combinar esa resistencia con esa, ¿ya? Para efectos de cálculo de corriente, y quedamos una resistencia simplemente de 12. Ahí. ¿Ya? Y tenemos entonces ya nuestro circuito definido para T mayor que 0. Aquí, por supuesto, vamos a tener la corriente I2, ¿ya? Donde aquí entonces hacemos notar explícitamente que I1 es I1 de T, I2 de T. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar el circuito al dominio de S, que lo vamos a hacer en una nueva pizarra. Así que yo voy a copiar esto para la próxima pizarra. Ya, entonces estamos en esta parte de acá. ¿Ya? Y voy a correr esto un poquito para hacer espacio. Ahí. Ya. Y ahora pasaríamos a una tercera parte. Que sería de T al dominio de S. Entonces, es relativamente simple, pero tenemos que tener mucho cuidado con el establecimiento de las condiciones iniciales. Entonces, aquí está la malla, ¿verdad?, de la izquierda, la resistencia de 1 ohm, y vamos a tener que colocar aquí, inmediatamente después de la bobina obviamente pasa como L por S, así que esta queda inmediatamente como 2S, con su puntito acá, y tenemos que colocar en primer lugar una fuente de voltaje que representa la condición inicial de corriente en la bobina I1, ¿ya? O sea, sabemos que esa corriente es nula, pero por formalidad igual tenemos que colocar esa fuente, ¿ya? Entonces, la fuente que viene acá sería 2 y 1 en 0, o en 0 más, ¿ya? Con esta polaridad. Y luego tenemos que colocar otra fuente que representa la la corriente debido al acoplamiento en la otra bobina. Es decir, esta fuente es M por I2 en 0 menos. Recordemos que esta es la malla de I1, con esta polaridad que vamos a tener aquí. Ahora, nosotros ya establecimos previamente que, perdón, esto de acá es la corriente en 0 o 0 más, aquí. Recordemos que es la misma. ¿Ya? Y ya establecimos previamente que esa corriente vale 0. Por lo tanto, esta fuente va a quedar anulada. ¿Ya? Bueno, recién me confundí un poquito. Esta fuente que tenemos acá, la corriente obviamente no es nula. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar ahora lo que es la segunda malla. Tenemos ahí el acoplado, tenemos 8S, que va lo mismo a la bobina, y aquí tenemos el acoplado, que sería M por S, ¿ya? Y en este caso, nuestro mutuo acoplado valía, si yo reviso acá, 4. Mutuo vale 4. Y acá el mismo tema, colocamos la fuente, ahora voy a hacer un poquito más abajo, ¿ya? Voy a acomodar aquí un poquito el espacio, pero más o menos, colocamos acá otra fuente, que también tiene que ser, la idea entonces es que la polaridad negativa de la fuente de voltaje que sigue a la bobina, que representa la condición inicial, tiene que ir en el mismo sentido de la corriente de la bobina, ¿ya? Entonces, esta fuente de acá es la bobina número 2, acá, que sería 8,
la inductancia por la corriente en 0, ¿ya? Ojo, yo puedo usar 0 o 0 más indistintamente. Ya en algunos textos o libros aparece 0 para el caso de la corriente de la bobina. 0 es lo mismo que 0 más, ¿ya? Así que puedo usar 0 o 0 más indistintamente. Y en este caso, acá también tenemos que dibujar ahora una fuente de voltaje que represente el acoplado con la corriente de la otra bobina. Es decir, sería M por I1 en 0. Y aquí está nuestra resistencia de 12 que teníamos previamente. Ahora, en particular, resulta que la corriente I2, por el fenómeno que explicamos antes, vale 0, ¿ya? Y, por lo tanto, ¿cuánto valdría esta fuente? Esto sería 8 por la corriente en 0, ¿ya? Que sería 2. Es decir, esa fuente nos queda de 16 volts, ¿ya? Y es, por lo tanto, esta fuente de acá nos quedaría de 4 volts. Entonces ahora sí procedemos a reescribir el circuito más simplemente con las fuentes que tenemos. Ojo que el anular las fuentes de voltaje no significa abrir el circuito, eso sería anular una fuente de corriente. Anular las fuentes de voltaje significa dejarlas en cortocircuito. Mucho cuidado con eso. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar acá? Mi resistencia de 1, la bobina con el 2S, el puntito. Vamos a tener acá la fuente de 4 volts, donde ahí quedaron entonces, ya quedaron establecidas las condiciones iniciales, y esta fuente que está acá va a quedar simplemente como un cortocircuito. Y a ver, un momento. Vamos a tener acá la segunda malla con la fuente de 8S. El cortocircuito acá es súper importante, estimados, cuando uno hace desarrollo de circuitos eléctricos paso a paso, ser súper explícito, por ejemplo, dónde queda un cortocircuito en este caso. En verdad, nosotros lo dejamos marcado acá, y todo tiene que ser súper paso a paso, porque en el fondo los profesores lo que menos queremos es resultados mágicos, ¿ya? Es decir, y en términos de ingeniería tiene que todo siempre estar justificado paso a paso. Tenemos entonces, aquí queda nuestra fuente de 16 volts. Y nuestra resistencia de 12. ¿Ya? Y recién este circuito finalmente es el que les vamos a asociar. Bueno, acá también estaba, ¿ya? En el de arriba. Es decir, aquí teníamos I1 e I2. Recordemos que al pasarlo a mayúscula, cambio de dominio, ya estamos diciendo que es I1 de S y 2 de S. Entonces aquí nuevamente tenemos I1, aquí vamos a tener I2. Siempre ambas variables entonces dependientes de S. Por lo tanto, ahora ya podemos entonces entrar a establecer las ecuaciones de Mayer, que son bastante simples. Aquí falta el puntito del acoplado y por supuesto el 4S que representa aquí el acoplado. Entonces, vamos a formular las ecuaciones de Mayer. Para la malla I1 tenemos lo siguiente. Tenemos la resistencia, que sería I1 por I1 acá. Luego pasamos por la bobina, vamos en sentido horario y nos quedaría más 2S por I1 más lo que es el acoplado. En este caso, ambas corrientes entran por no punto en la bobina acoplada. Por lo tanto, el signo del mutuo es
positivo. De hecho, eso también fue lo que consideramos acá en las fuentes. Entonces nos quedaría 4S por I1, y aquí no hay ningún término, o sea, perdón, por I2. Así que en el fondo, aunque las dos mallas no están eléctricamente o galvánicamente en contacto, igual vamos a tener un término I2 en la ecuación de I1 gracias al acoplado. ¿Ya? Y finalmente, la suma de esas tres caídas de voltaje, la resistencia, la bobina y el mutuo, las igualamos entonces a la única subida de voltaje, que es esa fuente de 4 volts. Entonces, obviamente, factorizando acá esto, vamos a tener lo siguiente. Uno más 4S por, perdón, 1 más 2S por I1 más 4S por I2 igual 4. Entonces ahí ya tenemos una primera ecuación que vamos a tener que llevar al sistema de ecuaciones. Voy a corregir acá un poquito la escritura, que con la emulación de pizarra cuesta un poco más. Ahí sí. Y vamos entonces a la malla I2. Y mismo tema. Si empezamos la resistencia de 12, tendríamos 12 I2 más 8S por I2, y el mutuo se repite, más 4S, pero por la otra corriente, que sería I1. Y sería igual a la única subida de voltaje que tenemos en el lazo, que es 16 volts. Entonces, finalmente tendríamos lo siguiente. 4S por I1 más 12 más 8S por I2. Eso sería igual entonces a 16. ¿Ya? Yo por lo menos siempre resuelvo las mallas pensando que coloco al lado izquierdo todas las caídas de voltaje, y una caída de voltaje también incluye una fuente que yo entre por más y salga por menos. ¿Ya? Pero en este caso las fuentes entramos por menos. Entonces las fuentes donde entramos por menos representan una subida de voltaje, y por lo tanto las coloco al lado derecho. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, y vamos a decir entonces que esta es la ecuación 1, la ecuación 2. Ahora, aquí podemos aplicar una variedad de métodos para despejar, ¿ya? Yo en lo particular siempre utilizo lo que es la calculadora algebraica, ¿ya? Que me entrega el resultado, digamos, rápidamente. Entonces, vamos a pasar a lo que es la siguiente diapositiva. O sea, perdón, a la siguiente pizarra. Bueno, entonces, colocamos acá explícitamente solucionando sistema de ecuaciones 1 y 2. En este caso, por ejemplo, lo hice por calculadora. Obtenemos que I1 da 12 dividido en 8S más 3, ¿ya? Y I2 va a dar, en este caso, 2 dividido en 8S más 3. Entonces, aplicamos entonces tabla de transformada, pero antes de aplicar tabla de transformada, tenemos que hacer aquí una pequeña adaptación, ¿ya? Es decir, factorizamos por 12 octavos
por 1 dividido en S más 3 octavos, ¿ya? Y ahora aplicamos transformada inversa, y nos va a quedar entonces que I1 de t va a ser 12 octavos exponencial menos 3 octavos t. Finalmente, entonces, I1 de t nos va a dar 1,5 exponencial menos 0,375 t por mu de t amper. Y ya con eso tenemos la primera respuesta solicitada. En este caso, las dos corrientes no son complicadas, ni siquiera vamos a tener que aplicar fracciones parciales, ya que en el fondo es una particularidad de los valores del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa con I2? Vamos a ver al tiro. También tenemos entonces que entrar a hacer aquí con I2 una factorización, pero primero vamos a establecer que B sub X, ojo con esto, es menos la resistencia de 5 ohm por I2, ¿ya? Es decir, si, voy a dibujar el 5 más, no se confunda con la S. Es decir, si nos devolvemos acá al ejercicio original, aquí está definido Bx, y si ustedes se fijan, la corriente I2 viene en contra de la polaridad del voltaje, por eso tiene que ser menos 5 por I2. Entonces, eso nos va a dar menos 10 dividido en 8S más 3. Entonces, factorizamos. Este es, ojo, este I2, digamos, para que no haya confusión. Bueno, Bx entonces sería menos 10 octavos, factor de 1 dividido por S más 3 octavos. Aplicamos transformada inversa, y con eso, Bx de t nos va a dar menos 10 octavos exponencial menos 3 octavos de t, ya, por mu de t, vol, y finalmente lo dejamos expresado en decimal. Entonces, Bx de t nos va a dar menos 1,25 exponencial menos 0,375 t mu de t y la unidad correspondiente vol. Y con eso ya tenemos entonces los dos resultados solicitados. Bueno, vamos a discutir. A ver, este es el PDF, que tiene varios ejemplos desarrollados y otros ejercicios, digamos, como este, que no tienen el desarrollo, que vamos a hacer ahora. Recordar que esta presentación, que se hizo una parte de la clase en directo, es, digamos, hay una guía de ejercicios de la clase, aparte de esto, ¿ya? Para que entre en el sitio con sus vienen las soluciones solamente, no los desarrollos. Y bueno, este ejercicio en particular me interesa discutirlo por el fenómeno del supernudo, por el tipo de respuesta que nos da una combinación de exponencial con semicoseno, ¿ya?
Finalmente, tenemos además esta forma de respuesta en el tiempo que vamos a comprobar con simulación. Tiene una respuesta tipo oscilatoria que finalmente se extingue, ¿ya? Y en realidad no debería extrañarnos que se extinguiera porque, como estamos alimentando con fuentes de corriente continua, eventualmente la bobina va a terminar convirtiéndose en un cortocircuito, ¿ya? Y por lo tanto, se nos va a extinguir entonces el transiente y hemos llegado a un nuevo régimen permanente. Y cuando la bobina acá se cortocircuite, no se va a ir corriente por la resistencia. La resistencia obviamente se va, o sea, la corriente se va a ir, entre comillas, por el atajo más corto, que va a ser el cortocircuito que vamos a tener acá. Por lo tanto, la corriente en la resistencia está condenada, entre comillas, a extinguirse, ¿ya? Así que no es de extrañar que finalmente la corriente aquí se nos anule, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo llegamos a grandes rasgos, digamos, que tenemos ahí, ¿ya? Para eso entonces voy a proceder a hacer el desarrollo en la emulación de Pizarro. Bueno, aquí tenemos la emulación de pizarra, ¿ya? Les apareció el video para, digamos, aprovechar todo el área, digamos, del desarrollo. Ahí tenemos el ejercicio entonces con el capacitor de un faradio, la fuente acá de 12 por UDT, bueno, me enseñaron con UDT, digamos, lo escribo así, pero lo mismo que el UDT. Tenemos acá la fuente de corriente, entonces con UDT, nuestra bobina de 1 Henry y la resistencia de 2, y esta es la incógnita que estamos buscando. Y esto es muy importante, a las condiciones iniciales nulas. Entonces, vamos a pasar inmediatamente el circuito, entonces, a lo que sería Laplace. Entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos acá que nuestro capacitor pasa a 1 partido por S. Tenemos acá nuestra fuente de corriente, que ahora pasa a ser 20 dividido en S. Tenemos acá, por supuesto, nuestra fuente de voltaje, que en Laplace pasa como 12 dividido en S. Ahí. Y tenemos entonces nuestra bobina, que se convierte simplemente en S. Y tendríamos acá una resistencia de 2 ohm. Y esto es lo importante, digamos. Aquí está nuestra variable que estamos buscando, que es I0, ya, obviamente I0 de S, que va a ser igual a lo siguiente. Todavía no vamos a definir eso. Ya, se nos pide entonces resolver por método de nudos, o nodos, depende de cómo lo queramos decir. ¿Ya? Y entonces tenemos el problema acá del supernudo. Aquí. ¿Cuándo se produce el supernudo? Ya, cuando uno de los terminales de la fuente, ninguno de los terminales de la fuente está a tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos interesa esta variable que yo le voy a llamar B sub x de S, y como si esa variable está ahí, yo estoy obligado a colocar la tierra acá abajo, para, digamos, encontrar valor de esa variable. ¿Por qué? Porque quiero que B sub x de S quede referido a tierra, de esa manera. ¿Ya? Y entonces I0 es simplemente B sub x dividido en 2. Pero el tema es que B sub x, tenemos justo ahí entonces una fuente que no está a tierra, por ninguno de los dos terminales, y por lo tanto corresponde a lo que sería entonces nuestro famoso supernudo. Ahora, como definimos que acá está Bx de S, como la fuente dice que el terminal positivo está 12 partido por S unidades sobre el terminal negativo, entonces esto obviamente va a ser simplemente Bx más 12 partido por S, este nudo que está acá. ¿Ya? Entonces, hacemos un conteo de nudos. Tenemos, bueno, obviamente ese nudo y ese son el mismo. Entonces tenemos 3 nudos menos una fuente de voltaje menos una referencia. Eso arroja una sola ecuación de nudo
Es decir, en realidad quiere decir que vamos a tener una sola incógnita. Entonces, ese es el tema, el supernudo no introduce nuevas incógnitas, ¿ya? Y esa incógnita justamente es B sub X de S. Entonces el supernudo lo vamos a tratar como un nudo normal, pero obviamente tenemos que considerar las corrientes que entran y salen de todos sus terminales. Por lo tanto, yo ahora voy a decir que esta es una corriente I sub C, acá, esa corriente ya está definida que entra, voy a decir que acá tengo una corriente I sub L, y acá nuestra corriente I sub 0 ya la tenemos. Entonces, antes de hacer la combinación de corrientes, voy a proceder a definir las corrientes según ley de Ohm. Entonces, resulta evidente que I sub C es Bx más 12 dividido en S, dividido en 1 partido por S, ¿ya? Recordemos que, a ver, yo en lo personal prefiero que la resolución de nudos se haga con corrientes de rama y siendo súper explícito en qué corriente estamos usando, ¿ya? Entonces, una vez que definamos las corrientes de rama, las vamos a combinar en los nudos y vamos a armar la ecuación de nudo que estamos buscando. ¿Ya? Ahora, esto algebraicamente lo mismo que decir S por Bx más 12. Por otro lado, la corriente en la bobina va a ser B sub X dividido en S. Y ya que tenemos definida I sub C y sub L, I sub 0 ya está definida acá, entonces procedemos a combinar. Y respecto al supernudo como un todo, podemos decir que por la izquierda entra 20 partido por S. Vamos a sumar las salidas primero. Por la izquierda sale I sub C, acá, y por la derecha sale I sub L y sale I sub 0. Y eso tiene que ser igual a todas las corrientes, a la suma de todas las corrientes que entran, pero solamente entra por el lado izquierdo la fuente de corriente que está ahí. Ahora procedemos, por supuesto, a reemplazar cada corriente por las definiciones que hicimos recién. Eso sería entonces I sub C más I sub L, que sería 1 partido por S, P sub X, más I0, que es 1 medio de Bx, igual 20 dividido en S. Factorizamos, quedaría S más 1 partido por S, más 1 medio por Bx, igual 20 dividido en S, menos 12. Aquí, bueno, tendríamos acá 2S cuadrado más 2 más S, ahí, dividido en 2S, Px, igual 20 menos 12S dividido en S. Puedo multiplicar en S por ambos lados para tratar de simplificar un poco esto que tenemos acá. Y haciendo las reducciones algebraicas correspondientes, finalmente vamos a tener que B sub X sería 40 menos 24S dividido en 2S cuadrado más 2 más S, y nos conviene aquí dividir por 2 arriba y abajo para dejar el término S cuadrado solo. Entonces nos quedaría 20 menos 12S, S cuadrado más 1 medio S más 1, ¿ya? Y eso va a tener raíces complejas. Entonces ya tenemos la expresión de x de S. Por lo tanto, ahora, a ver, vamos a llamar esto asterisco acá, para poder hacer aquí un poquito de espacio. Si me dan un momento acá.
X. Aquí borramos. Y entonces vamos a dejar un espacio acá abajo, que no es mucho el desarrollo que queda realmente. Entonces, tomamos asterisco y aplicamos fracciones parciales, que el detalle completo no lo voy a hacer acá, porque en el fondo lo que me interesa son los aspectos más macro del ejercicio, ¿ya? Y aplicamos transformada inversa, y entonces obtenemos el siguiente resultado. B sub x de t va a ser igual entonces a e elevado a menos t cuartos por, o sea, 46 sobre raíz de 15 seno de omega t menos 6 coseno de omega t, donde omega vale raíz de 15 cuartos, que es lo que resulta hacer el paso a paso, digamos, de fracciones parciales con la raíz, etcétera, y después aplicando el Laplace. Un desarrollo bastante largo. Pero lo que nos interesa a nosotros es I0 de t, que si nos fijamos acá, es bx dividido por 2. Por lo tanto, esto simplemente va a ser 1/2 del exponencial menos t cuartos por lo que tenemos ahí, mu de t, y el resultado, por supuesto, en amperes. Ahí tenemos la corriente que estábamos buscando. Ahora, si nosotros ahora graficamos los elementos que tenemos ahí, que sería la exponencial por después, por supuesto, la resta de seno con coseno. Entonces, que de hecho es la solución que tenemos acá. Entonces ahora vamos a graficar esto acá, y para eso voy a graficar los elementos constituyentes paso a paso, ¿ya? Este programa Desmos, o sea, no un programa, es una página web gratuita que es buenísima para graficar todo tipo de, digamos, de gráfico, por ser redundante, y para propósitos pedagógicos buenísimo, ¿ya? Entonces, se definió primero acá lo que sería el escalón, y lo podemos graficar. Ahí está claramente, obviamente, que nos da 1 cuando t mayor o igual a 0. Aquí tenemos la componente exponencial, ¿ya? Que es el menos 6 por e elevado a menos un cuarto t que vimos recién. Aquí tenemos la componente periódica del resultado, que es el coseno menos el seno, ¿ya? Y la combinación como producto de ambas nos da eso que tenemos ahí. Entonces voy a apagar acá las componentes, ¿ya? Entonces se podría decir que la exponencial acá es como un envolvente para el seno y coseno, es decir, como va multiplicando y se va extinguiendo, en el fondo me va moldeando la forma de onda periódica, que sería IOP, ¿ya? La forma de onda periódica, en este caso la onda, yo le llamé IOT por transiente, digamos, a la exponencial. Entonces yo la apago y ese es el resultado con el que entonces nos quedaríamos, ¿ya? Que es lo que, digamos, lo que pasa acá. Entonces es, en efecto, fijémonos que además no está centrado en cero, que es parte, digamos, del producto con la exponencial. Es decir, tenemos esta onda, digamos, subamortiguada, que finalmente se termina extinguiendo acá, ¿ya? Y bueno, a ver, lo que hicimos entonces fue resolver el circuito, lo pasamos a Laplace, resolvimos algebraicamente el Laplace, después fracciones parciales transformadas inversa, nos devolvimos al tiempo, y graficamos entonces la respuesta en el tiempo en base a nuestro cálculo, a todo nuestro desarrollo, donde partimos en el tiempo, nos fuimos a Laplace, nos devolvimos al tiempo, y graficamos la forma de onda resultante. Ahora vamos a ir un paso más allá, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa entonces en la simulación, ¿ya? Aquí tenemos entonces lo que es la simulación, ¿ya? Y aquí está, bueno, todos los elementos del circuito que habíamos visto, todos los elementos del circuito están acá. Y aquí tenemos un amperímetro para comprobar. Y ojo lo que vamos a hacer entonces, bien interesante, vamos a tomar el circuito y vamos a ver si experimentalmente en la simulación obtenemos la misma respuesta que con todo el cálculo matemático y todo lo que hicimos. Entonces acá simulamos, ¿ya?
Y ahora voy a cambiar entonces a la ventana. ¿Dónde está esto? Un momento. Ya, ahora sí. Aquí. Ya es la misma respuesta. ¿Ya? Y de hecho, ya verifiqué, digamos, y tenemos los mismos PIC, es decir, esta es la respuesta del circuito, ¿ya? Que también es subamortiguada, ¿ya? Y entonces esto es lo que nos arroja el simulador del circuito directo, ¿ya? Que es lo que estamos viendo recién. Entonces, que es la misma forma de onda. Entonces nuestra solución está correctamente desarrollada, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Es una validación en el fondo con el simulador de todo el cálculo, de todo el proceso que hicimos previamente, incluyendo también la gráfica de la función en el tiempo que encontramos, ¿ya? Así que, bueno, eso sería entonces el desarrollo del ejercicio número 13 para que también lo puedan verificar en lo que es el apunte.